The Great Demon King. Prólogo. La Luna es el único satélite natural de nuestro planeta y lo acompaña desde su formación hace aproximadamente 4.500 millones de años. Siempre muestra la misma cara a nuestro mundo, reflejando la luz solar durante las noches en sus diversas fases. Con un diámetro de aproximadamente 3.474 kilómetros, su austera superficie desolada es testigo de una rica historia geológica. Sin embargo, la experiencia de estar parado sobre la Luna y contemplar el paisaje con los propios ojos es algo que va más allá del conocimiento textual, es presenciar un espectáculo que desafía la imaginación. Reservado a unos pocos elegidos, las llanuras polvorientas se extienden hasta el horizonte, salpicadas por cráteres oscuros y rocas afiladas como dientes de dragón. El polvo lunar se levanta con cada paso, danzando en el aire con una gravedad 6 veces menor a la de nuestro mundo antes de descender nuevamente hacia la superficie. El cielo es un lienzo negro salpicado de estrellas brillantes, y el planeta Tierra se destaca en el firmamento como una joya azul pálida. En la distancia, las montañas se alzan como gigantes dormidos, con sus picos bañados por la luz plateada del sol. A pesar de la ausencia de vida y sonido, el paisaje lunar exuda una tranquilidad etérea y una belleza inquietante que evoca un mundo ajeno y misterioso. O por lo menos así debería ser normalmente. Sin embargo, esta vez había algo diferente. No, más bien algo completamente irregular e incoherente con el entorno lunar habitual. Considérate afortunado. Eres el 13º ser humano en pisar la Luna desde el último astronauta. Y ni siquiera te costó un centavo. Quien le estaba hablando era un extraño anciano con rasgos faciales ganchudos, como los de un águila. Sus ojos agudos como dagas destellaban con una intensidad que parecía trascender lo humano. Vestía unos ropajes antiguos y oscuros, cuyos pliegues ondulaban de manera siniestra con cada movimiento. Un manto de seda negra, bordado con símbolos arcanos en rojo carmesí, caía majestuosamente sobre sus hombros encorvados. En su cintura, una correa de cuero adornada con inscripciones rúnicas sostenía una daga de jade, cuya empuñadura estaba grabada con antiguos glifos de poder. A pesar de su apariencia envejecida, emanaba una presencia sobrenatural, como si fuera más que un simple mortal. El viejo sonreía ominosamente mientras contemplaba a un hombre chino atrapado dentro de una especie de envoltura delgada hecha de cristal púrpura en forma de media cúpula. Vestido tan solo con unos vergonzosos calzoncillos con estampados floridos, adquiridos en alguna venta con descuento que solo la pobreza podría justificar en un hombre. Su edad rondaba entre los 30 y 40 años, su físico denotaba una vida sedentaria, con una musculatura apenas marcada en sus pantorrillas, resultado de una mala alimentación y una vida de salario mínimo. En circunstancias normales, este hombre mantenía una actitud pueril a pesar de su edad, como si estuviera resistiéndose a asumir peso de la adultez que nunca llegó a asentarse completamente sobre sus hombros. Sin embargo, ahora que se enfrentaba a la imposible, pero de algún modo real, situación de estar atrapado en la Luna, su mente era un mare magnum de confusiones y sentimientos encontrados, que lo hacían incapaz de asimilar el absurdo problema en el que se encontraba. Finalmente, logró recuperarse lo suficiente como para dirigir una mirada cargada de desprecio hacia su interlocutor espetándole con una mezcla de ira y ansiedad palpables. «Ya tuve suficiente, maldito vejestorio», gritó el hombre, su voz temblorosa por la ira y el desconcierto. «¿Qué es lo que quieres? ¿Por qué me has traído aquí?» La ira inundaba el corazón de Ansuo. Apenas unos momentos atrás, había estado a punto de disfrutar de una ducha fría y refrescante para escapar del calor abrasador de un día de verano que resultó especialmente tórrido. Pero justo cuando estaba en pleno acto de desvestirse, una luz blanca cegadora resplandeció frente a sus ojos y, cuando su vista se recuperó, se encontró cara a cara con este anciano extraño que había aparecido de la nada en el baño de su apartamento. El intruso simplemente murmuró algo que sonó a las fechas coinciden e inmediatamente agarró a Ansuo por el cuello empleando una fuerza monstruosa que parecía más propia de una bestia feroz que de un ser humano. Acto seguido, lo arrastró fuera del baño con una facilidad absurda y lo condujo a través del pequeño apartamento sin ningún tipo de contemplación hasta llegar a la ventana de la sala. Entonces el viejo tomó impulso y se precipitó por la ventana del 10º piso,
arrastrando consigo al aterrorizado joven, quien ya de por sí no se destacaba por su valor. Ansuo cerró los ojos y gritó como nunca en su vida. Sin embargo, en lugar del inevitable impacto contra el pavimento que esperaba, sintió que aterrizaba de forma suave. Cuando finalmente se atrevió a abrir los ojos y mirar a su alrededor, descubrió consternado que se encontraba dentro de esta misteriosa cápsula, en un sombrío paraje desolado y estéril. Rocas y cráteres parecían haber sido esculpidos por el paso de incontables años, como si el tiempo mismo hubiera dejado su huella en cada centímetro de aquel suelo árido marcado por quemaduras severas. Fue entonces cuando le informaron que estaba en la luna. Por alguna razón desconocida, Ansuo y ese enigmático hombre podían comunicarse con facilidad, quizás debido a alguna misteriosa propiedad del extraño caparazón en el que se encontraba encerrado. Lo más sorprendente era la presencia de suficiente oxígeno dentro de la jaula, lo que les permitía respirar sin dificultad y protegerse de los horrores del espacio exterior, como la radiación cósmica intensa, las temperaturas extremas y la ausencia de atmósfera para amortiguar los impactos de los micrometeoritos. Escúchame con atención porque no lo voy a repetir. Mi nombre es Chukan Lan y en breve me enfrentaré en un combate a muerte para cumplir mi objetivo de destruir las leyes que rigen el cielo y la tierra. Esto me permitirá ascender hasta el ápice del camino del mal, el reino de los presagios. Sin embargo, aunque individualmente esos sujetos no representan un desafío, no estoy seguro de qué pasará si unen sus fuerzas contra mí. El viejo esbozó una sonrisa antes de continuar. Para asegurar mi supervivencia, necesito la ayuda de alguien con la misma fecha de nacimiento que yo, y ahí es donde entras tú. Porque si tengo la mala suerte de caer en la batalla, entonces invocaré una de las magias más poderosas que conozco e implantaré mi conciencia dentro de tu alma. Así podré utilizar tu cuerpo para revivirme y escapar de la muerte. Chukan Lan le explicó todo esto con una tranquilidad perfecta, sin rehuir en ningún momento la mirada de Ansuo. Pero, aunque su tono pretendía ser amable, había una sutil indirecta de peligro que brillaba en sus ojos, inyectados en sangre, como si ocultara una amenaza latente detrás de cada palabra. Cuando hablas de implantar tu conciencia en mi alma, entonces, ¿qué es exactamente lo que me pasará a mí? Ansuo estaba extremadamente confundido. No había logrado captar la mayor parte de lo que Chukan Lan dijo, pero instintivamente se dio cuenta de un detalle crucial y formuló la pregunta más importante. El anciano hizo una pausa y luego soltó una carcajada, dejando en claro la respuesta evidente: tu cuerpo será mío, y tú estarás muerto, por supuesto. Hijo de, $. Ansuo estaba tan enojado que empezó a lanzar una serie de insultos con una furia desenfrenada. Sin importarle en lo más mínimo su situación o el hecho de que se encontraba completamente indefenso frente a este individuo malvado. Su torrente de maldiciones abarcaba unas 18 generaciones de los antepasados de Chukan Lan, haciendo especial hincapié en su familia materna de formas que rayaban en lo vulgar y lo despiadado. Al principio, Chukan Lan mantuvo la compostura mientras observaba fijamente el rostro de Ansuo con una sonrisa en los labios. Sin embargo, a medida que pasaban los minutos y los insultos persistían sin cesar, su semblante comenzó a oscurecerse gradualmente. Con el paso del tiempo, su expresión se tornó cada vez más desagradable, prueba de la creciente irritación que sentía. Muy bien, pues. Aprovecha esta última oportunidad y saca todo de tu sistema, mocoso. ¿Sabes qué? Había considerado perdonarte la vida si ganaba la pelea, pero ahora, gracias a tu elocuencia, incluso si gano, te enviaré al infierno. Esas palabras detuvieron bruscamente la avalancha de insultos de Ansuo. Después de un momento, comenzó a lanzar puñetazos contra una de las paredes de su prisión púrpura mientras gemía desesperadamente: héroe, poderoso señor. Me equivoqué, perdóname la vida. Soy un insignificante gusano, no valgo nada. Por favor, ten piedad de mí. Además, lo que estás haciendo es ilegal. Las autoridades vendrán a buscarte. La tecnología ahora es muy avanzada. Incluso escapar a la luna no te servirá de nada. Pues debes saber que los magos demoníacos nunca nos preocupamos por la ley. Yo,
Chukanlan, he vagado libremente por más de 1000 mundos durante incontables años, sembrado la destrucción por donde he pasado y he matado a más gente de la que te puedas imaginar. Pero heme aquí todavía, aún impune y más poderoso que nunca. Chukanlan pronunció estas palabras con una calma perturbadora. De repente, su expresión cambió drásticamente mientras dirigía su mirada hacia la izquierda, observando algo en la distancia. Entonces, en un susurro apenas audible, dijo: «Finalmente». Chukanlan hizo una señal con uno de sus dedos y la jaula púrpura que aprisionaba a Anzuo se elevó con él, alejándose volando. Después de rebotar un par de veces, la prisión de cristal se detuvo en una depresión superficial, a varios kilómetros de su ubicación inicial. Fue entonces cuando Anzuo se dio cuenta de que ya no podía moverse, y sus labios permanecían sellados, sin emitir el menor sonido. Aunque podía oír, parpadear y pensar, estaba completamente inmovilizado y silenciado. Los tres llegan bastante tarde. Se burlaba Chukanlan. Espero que hayan traído sus mejores armas para nuestro enfrentamiento de hoy. Así podrán morir sabiendo que lo dieron todo. Y hoy pagarás el precio final por la devastación de tantos mundos, miserable. En nombre del cielo, haremos justicia. Serás juzgado. Aunque Anzuo ya no podía moverse, de algún modo podía escuchar parte de lo que decían las personas recién llegadas. Ninguna de sus voces le resultaba familiar, pero las palabras que pronunciaban le recordaban los diálogos de los monjes Shaolin o los sacerdotes taoístas que había visto en la televisión. Sin embargo, en poco tiempo dejó de importarle y solo podía pensar en las palabras de Chukanlan. Parecía que él estaba jodido sin importar quién ganase o perdiese el combate. Anzuo había nacido en un modesto pueblo pesquero de China y, tras graduarse de la escuela secundaria, logró ingresar en una universidad en la capital para estudiar administración de empresas. A diferencia de la mayoría de sus compañeros de promoción, nunca mostró interés en buscar trabajo después de graduarse. En su lugar, pasaba sus días navegando por Internet sin un propósito definido. Aunque intentó ganar dinero creando un sitio web y abriendo pequeñas tiendas en línea, nunca logró obtener grandes ganancias. Era un otaku de pies a cabeza, sin preocuparse por hacer algo por los demás y desaprovechando por completo cualquier potencial que pudiera haber tenido para el futuro. A medida que pasaba más tiempo en línea, la mente de Anzuo se llenaba de fantasías cada vez más desconectadas de la realidad. Se convirtió en el tipo de persona que culpaba a los demás de sus fracasos, creyendo firmemente que tenía derecho a hacer lo que quisiera, ya fuese bueno o malvado. Y que su infelicidad era culpa de la sociedad por no permitirle hacerlas, pero, aunque pasaba sus días encerrado en casa, Anzuo consiguió mantener un mínimo de autoconciencia. Era un hombre bastante timorato, lo que lo llevaba a reprimir cualquier intento de llevar a cabo sus deseos o expresar en voz alta el descontento que sentía contra su país y la forma en que se hacían las cosas. Además, la omnipresente vigilancia del régimen comunista no solo controlaba los medios de comunicación, sino que también monitoreaba masivamente a los ciudadanos mediante la última tecnología en cámaras de seguridad con reconocimiento facial, así como la supervisión constante de las redes sociales. Una simple insinuación de desacuerdo con alguna medida del gobierno podía resultar en una reducción de su puntaje en el sistema de crédito social, privándolo de la posibilidad de realizar compras en línea, adquirir boletos de tren e incluso acceder a su cuenta bancaria. A pesar de detestar profundamente este tipo de medidas, Anzuo se veía paralizado por el miedo y carecía de la valentía necesaria para expresar su opinión. A diferencia de los privilegiados familiares del partido, sus padres no eran multimillonarios ni funcionarios de alto rango, por lo que carecía de la influencia necesaria para violar las leyes impunemente. Anhelaba un cambio, pero nunca se atrevería a actuar en consecuencia. Con el tiempo, se resignó a ser una persona servil y sumisa, refugiándose en la autocompasión y rumiando su descontento en silencio, pero nunca atreviéndose a manifestarlo abiertamente. En resumen, Anzuo era un treintañero malhumorado sin ningún logro destacable hasta la fecha. Incluso sus padres habían intentado presentarle a una chica en un intento por encaminar su vida en alguna dirección, pero ella lo había mirado con desdén en cuanto supo que no tenía un trabajo estable. Como era de esperar, la relación no prosperó.
Últimamente, Ansu había sucumbido a la presión de sus padres y se estaba preparando para presentar su currículum vitae y encontrar un trabajo de verdad. Sin embargo, nunca imaginó que esta ridícula muerte lo sorprendería antes de tener la oportunidad de hacer algo al respecto. El cerebro de Ansu se movía con lentitud mientras sopesaba la idea de que estaba a punto de morir. Por primera vez en su vida, tomó conciencia de cuántas oportunidades había desperdiciado en tonterías. Su relación con sus familiares era casi inexistente, nunca había logrado nada significativo y, para colmo, a su edad aún era virgen. Ansu suspiró profundamente y pensó, esto sí que es tener mala suerte. Y justo cuando estaba a punto de empezar de nuevo, ¿por qué se me niega la oportunidad? Si hoy logro sobrevivir, juro que lucharé para cumplir con todos mis deseos, los más sublimes y los más perversos. No volveré a dejar que nadie me desprecie y nunca permitiré que el miedo me impida actuar, nunca jamás. La única cosa que podía controlar ahora eran sus pensamientos, así que Ansu comenzó a desear una segunda oportunidad con todas sus fuerzas. Cuanto más reflexionaba, más se lamentaba y desesperaba. La sensación de arrepentimiento lo inundaba, dejándolo con un profundo sentimiento de vacío y remordimiento. Hubiera dado cualquier cosa por tener la oportunidad de empezar de nuevo, de hacer las cosas de manera diferente, de tomar el control de su vida y no desperdiciar más tiempo en tonterías. Pero en ese momento, lo único que podía hacer era esperar y aferrarse a la esperanza de que, de alguna manera, contra todo pronóstico, pudiera sobrevivir de algún modo. Repentinamente, una explosión rugió con la furia de 1000 truenos, sacudiendo el firmamento y resquebrajando la tierra misma. El eco de la risa egoísta de Chu Canlan resonó en el caos que se desataba. Pero al cabo de un rato escuchó que el malvado anciano gritaba desesperado, «¡Malditos traidores!». Acto seguido se desató una nueva serie de detonaciones que sacudieron violentamente la prisión de Ansu. Los cimientos de la luna parecían temblar ante el embate de la batalla, como si el cosmos mismo respondiera con furia para defenderse de aquel hombre despiadado. Entre el estrépito ensordecedor, un grito eufórico atronó en el aire, «¡Lo hemos logrado! Esta vez estás muerto, maldito Chu Canlan». Oigan, ¿acaso esa no es la técnica demoníaca usada para usurpar cuerpos? Está intentando escapar de la muerte, debe haber una semilla del demonio cerca. Jamás. En nombre de todos los que viven bajo el cielo, no le permitiré tener éxito, aunque me cueste la vida. Por la causa de tantos inocentes. Yo te escupo mi último suspiro. Espera, no. Hubo un destello de luz tan intenso que parecía llenar el vacío del universo, seguido por la onda expansiva más violenta de todas hasta el momento. Pero luego, un rayo de color oscuro fue lanzado velozmente hacia Ansu. Su velocidad rivalizaba con la de una estrella fugaz, y se percibía que contenía algo inidentificable retorciéndose en su interior, como un líquido impío. Alabado sea con grandes alabanzas. Nuestro hermano se sacrificó para interrumpir la técnica demoníaca. Su divina intervención nos permitirá descansar tranquilamente, porque Chu Canlan nunca más será una amenaza. Exactamente después de que Ansu escuchase esa última frase, la luz negra se introdujo en el caparazón de cristal púrpura y algo extraño pareció invadir su cerebro. Era como una fuerte corriente eléctrica que le causó un dolor extremo, hasta el punto en que parecía que todos sus órganos habían explotado simultáneamente. Y luego no supo nada más. Capítulo 1 desde las profundidades de la tumba. Ay, pequeño, pequeño, realmente desperdiciaste tantas oportunidades. ¿Quién? ¿Quién es? Quiso preguntar, pero no podía mover sus labios, ni tampoco ver nada. Solo había oscuridad y no parecía estar en ninguna parte. Ya sabes quién soy. Pero voy a darte otra oportunidad. Eso sí, me temo que será doloroso. Todo lo que vale la pena comienza de ese modo. Y también te protegeré especialmente. Como siempre lo he hecho. Ahora abre los ojos. Después de lo que pareció una eternidad, Ansu sintió que su mente se aclaraba un poco y, con un esfuerzo que le pareció sobrehumano, entreabrió sus párpados adoloridos. Pronto descubrió que su cuerpo entero parecía atrofiado, maltrecho y adolorido, sobre todo la cabeza, donde sentía una migraña extremadamente severa,
como si alguien estuviese apuñalándole el cerebro sin cesar. Con el tiempo su sufrimiento fue disminuyendo y finalmente pudo volver a pensar. Entonces miró a su alrededor con dificultad, solo para descubrir que estaba completamente rodeado por unos montículos espeluznantes de huesos blancos apilados desordenadamente en lo que parecía una oscura caverna. A lo lejos, una sustancia oscura y desconocida se retorcía, desprendiendo un hedor nauseabundo que amenazaba con asfixiarlo en su misma esencia. Ah. Supongo que realmente estoy muerto y esta debe ser la antesala de Yan Luo Wang. Murmuró Anzuo mientras sollozaba, ¿dónde mierda terminaré? ¿Cielo, infierno o me tocará volver a reencarnar? En el famoso cuento del viaje al oeste, Yan Luo Wang era la deidad suprema del inframundo. Si bien sus rasgos no estaban descritos, se decía que tenía una apariencia imponente y majestuosa. Yan Luo Wang era el encargado de presidir el juicio de las almas para determinar su destino después de la muerte. A su lado, siempre presente, se encontraba el libro de la vida y la muerte, en el cual estaban inscritos los destinos de todas las almas que pasaban por su dominio. Anzuo se sentó lo mejor que pudo entre aquella gran cantidad de restos óseos, esperando a que alguien viniese a llevárselo. Pero por más que esperaba, nadie se presentaba. Antes de darse cuenta, había dejado de llorar, pero en su lugar sentía que un vacío asfixiante se apoderaba de su interior. Como si su corazón hubiera sido arrancado y reemplazado por un montón de cenizas gélidas y sin vida. La realidad de su muerte, tan inesperada y absurda, le resultaba imposible de aceptar. En maldición. Se repetía una y otra vez, martillando en su mente el recuerdo de su suerte desdichada y la forma en que había malgastado su tiempo. Casi 40 años, la mitad de su vida útil, pero toda ella fue una travesía marcada por banalidades sin sentido ni propósito, en un ciclo interminable de monotonía. Trabajar, comer, dormir, vagar en la oscuridad de la existencia, entregarse a placeres efímeros como el onanismo y la pornografía, autocompadeciéndose constantemente en un bucle de desesperación. Nunca se esforzó realmente, nunca se atrevió a buscar un propósito más elevado. El miedo lo paralizó, lo mantuvo anclado en la seguridad de lo conocido, rechazando cualquier sendero que prometiera desafíos. Pasó innumerables horas envidiando a aquellos que se atrevían, aquellos que tomaban las riendas de su destino y desafiaban a la tiranía en la que vivía, mientras que él se hundía en la amargura de la inacción. Una vida desprovista de verdadera felicidad, atrapado en la telaraña de la mediocridad que tanto despreciaba. Cuando Anzuo llegó a esta conclusión, toda su amargura se transformó en cólera, una intensa furia contra sí mismo por haber desperdiciado su tiempo, por haber tenido que enfrentar la muerte para comprender la importancia de vivir. Alcanzó el punto de desear reencarnarse cuanto antes o de avanzar rápidamente hacia el destino que le aguardara tras la muerte. No importaba que le aguardara, se juró a sí mismo que actuaría de manera diferente. Y en ese preciso instante, la cabeza de Anzuo fue azotada por un repentino ataque de dolor abrumador que lo hizo abrir la boca para gritar. Era como si millones de diminutas navajas afiladas se estuvieran clavando en su piel, desgarrando sus músculos y fracturando sus huesos. Su aflicción era tan intensa que lo hizo perder momentáneamente el conocimiento, pero de algún modo las oleadas de tormento lo arrastraron de nuevo a la conciencia, despertándolo a la fuerza. Este ciclo infernal de sufrimiento aumentaba progresivamente, llevándolo al borde de la locura mientras su mente luchaba inútilmente por comprender el horror que lo consumía. Cuando finalmente terminó el dolor físico, Anzuo estaba convulsionando como una criatura moribunda, pero entonces comenzó un nuevo tipo de tortura. Una tribulación emocional tan abrumadora que no podía explicar con palabras. Sentimientos de traición, decepción, humillación, terror, miedo, odio, angustia, venganza y arrepentimiento lo inundaron, envolviéndolo en una espiral de sufrimiento insoportable. Anhelaba golpear su cabeza hasta destrozarla con tal de detener esa marea de emociones, pero su cuerpo estaba paralizado por la primera oleada de dolor físico y era incapaz de moverse. Quería gritar, pero sus cuerdas vocales ya no le respondían. De repente, el tiempo dejó de tener sentido y le pareció que siempre había estado inmerso en ese sufrimiento. Cada segundo se extendía como una agonía interminable. Cada minuto se sentía como el paso de los eones, atrapándolo en un tormento aparentemente perpetuo.
Debería haber perdido la cordura. Nunca fue el tipo de persona que pudiera soportar el dolor o que tuviese el valor para sobreponerse. Era un experto en evadir la realidad, en escapar de todo aquello que le pareciera complicado, sobre todo cuando se trataba de sus propios defectos. Pero ahora se encontraba en una situación en la que le era imposible hacerlo, y su débil psique no debería haber sido capaz de mantenerse intacta. Sin embargo, de alguna manera, logró conservar la cordura. Ni siquiera él mismo podía imaginar el motivo, aunque hubiera tenido el tiempo para pensarlo. Eventualmente, hubo una parte de él, en lo más recóndito de su mente, que comenzó a encontrar un sentido a todo ese dolor. Lo primero que se dio cuenta fue que la emoción más intensa que experimentaba, la que se destacaba por encima del resto, era la angustia más pura. Sin embargo, no era la misma angustia con la que estaba familiarizado. No provenía originalmente de su corazón. Cuando comprendió esto, dio inicio a un proceso misterioso en el que cada sufrimiento que experimentaba, tanto físico como emocional, se convertía en información grabada directamente dentro de su cerebro, convirtiéndose en recuerdos auténticos. Y entonces experimentó una especie de revelación que estaba ligada a un nombre. El dolor finalmente comenzó a remitir lentamente, lo suficiente como para que pudiese respirar, pensar un poco, abrir los ojos y murmurar con una voz ronca debido al agotamiento de su garganta. Brian. Brian. ¿Quién carajo es ese Brian? Mucho tiempo después, Anso logró arrastrarse con gran dificultad hasta un montículo de desperdicios, donde se apoyó para darse la vuelta. Su cuerpo seguía temblando y aún no era capaz de moverlo libremente, pero aún así esa era la menor de sus preocupaciones. Estoy en un cuerpo diferente, murmuró mientras sus ojos se movían de un lado a otro, buscando con desesperación alguna respuesta a la avalancha de preguntas que lo asediaban. Pero sin importar a dónde mirase, no encontraba nada que le diera sentido a su situación. Siempre había pensado que reencarnar en el cuerpo de otra persona era una fantasía exclusiva de películas y dramas. ¿Cómo me ocurrió esto a mí? Quizás se deba a algún error cometido por la magia de ese maldito vejestorio de Chucanlan. Por fin, su mente se tranquilizó lo suficiente como para intentar hacer algo. Así que inhaló profundamente, tratando de aplacar los latidos acelerados de su corazón, mientras se esforzaba por volver a moverse. Sin embargo, su cuerpo adolorido protestó con furia, incluso cuando intentaba algo tan simple como doblar los dedos de una mano. A pesar de ello, Anso no podía rendirse en ese punto, así que perseveró y fue aflojando sus extremidades atrofiadas hasta que poco a poco logró levantar su brazo derecho a la altura de sus ojos. Fue entonces cuando confirmó que el lunar negro cerca de su muñeca, que lo caracterizó durante toda su vida, ahora había desaparecido. En su lugar, notó que la piel de su mano había adquirido un tono pálido, casi cadavérico, y en muchos lugares estaba surcada por unas cicatrices grotescas y profundas. Una fría sensación de terror brotó de sus entrañas y se estremeció involuntariamente, era como si lo hubieran estado torturando con azotes durante años, abriendo repetidamente sus heridas. De manera que la piel no pudo sanar correctamente. Cada una de aquellas marcas parecían el testimonio de un sufrimiento sin fin. Este cuerpo definitivamente no era el suyo y Anso tuvo que aceptar el hecho de que ahora era otra persona. El dueño original de su nuevo cuerpo era un tal Brian, pero ya estaba muerto. De eso se sentía bastante seguro. Además, Anso podía recordar el pasado de la vida de Brian como si hubiera sido el suyo. Y no se trataba de un simple registro de memoria, los recuerdos de Brian eran tan vívidos en su mente como si fuesen suyos. ¿Cómo es posible esto?, se preguntaba inútilmente Anso, incapaz de entender lo que le estaba sucediendo. En ese momento, aún no lo sabía, pero el ataque de dolor que acababa de experimentar era exactamente el mismo que había sufrido el dueño original de ese cuerpo durante toda su vida. Sin embargo, debido al corto tiempo, toda esa tortura se vio inmensamente amplificada y habría destruido completamente su cordura si un factor externo no lo hubiese protegido. Esta era la razón principal por la cual cada recuerdo que tenía resultaba sorprendentemente vívido. Llegando al punto en que Anso estaba teniendo dificultades para diferenciar cuáles eran sus propias memorias y cuáles pertenecían a Brian. Por fin,
Después de comprender que no tenía sentido seguir intentando descifrar el misterio de cómo había llegado a esta situación, Ansuo decidió enfocarse en los recuerdos recién adquiridos para descubrir dónde se encontraba o cómo pedir ayuda. Le costó bastante esfuerzo darle sentido a tanta información, especialmente porque las emociones asociadas a cada memoria seguían frescas y constantemente sufría ataques de pánico, llanto o angustia. Sin embargo, cuando finalmente empezó a conectar los puntos, su desconcierto se incrementó todavía más. Porque, aunque los conocimientos del difunto Brian eran limitados, lo poco que sabía bastaba para comprender que no estaba ni en China, ni en los Estados Unidos, ni en Europa, ni en ningún otro país occidental u oriental. Estaba en un mundo diferente, en la vasta y majestuosa tierra bautizada con el nombre de Batis. Un continente donde la norma era que el poderoso oprimiera al débil, a menos que éste aprendiera a someterse hasta el día que llegase el momento de vengarse. Pero también era un lugar donde existían criaturas legendarias, humanos dotados de habilidades inimaginables e incluso personas con poderes mágicos. En este vasto territorio cohabitaban innumerables pueblos y naciones, inmersos en un eterno conflicto por la supremacía en el continente. Sobresaliendo entre ellos, se encontraba el poderoso Imperio Itálico, que había sido el hogar de la persona cuyo cuerpo ahora poseía. Una sociedad militarizada, gobernada por una élite que se consideraba superior a los demás y varias clases que eran consideradas inferiores. Los padres de Brian eran personas bastante pobres, tanto en fortuna como en espíritu. Por eso, cuando tenía unos 10 años, decidieron deshacerse de él y fueron lo bastante desalmados como para venderlo a un traficante de esclavos por unas miserables monedas. El esclavista lo arrastró al mercado de esclavos en Itálica, la capital del imperio, donde lo arrojó a una jaula lúgubre, tratándolo como si fuera poco más que un animal. Lo alimentaba con sobras podridas y lo cubría con harapos repugnantes que apenas le protegían del frío y la humedad. Cada día, el látigo del esclavista traía consigo un nuevo tormento, cortando su piel hasta hacerla sangrar y a veces incluso hasta llegar al hueso. Pasaron meses enteros sin que pudiera respirar el aire fresco, sin ver más que las sombras proyectadas en el sucio suelo de su prisión. En la oscuridad de su celda, Brian lloró hasta que se le acabaron las lágrimas, hasta que la alegría en su interior se desvaneció por completo y la desolación se apoderó de su ser. Fue así como finalmente perdió cualquier atisbo de esperanza en que su familia viniese a rescatarlo. Un día, lo sacaron bruscamente de su prisión, lo sumergieron violentamente en un cubo de agua helada para arrancarle la suciedad acumulada. Lo limpiaron con aceites perfumados y lo cubrieron con cal para disimular las cicatrices que marcaban su piel. Luego, lo exhibieron desnudo en una tarima junto con otros jóvenes como él, aunque Brian no podía estar completamente seguro debido a que sus ojos aún no se habían recuperado de pasar tanto tiempo en la oscuridad. Y el resplandor del día lo deslumbraba. No supo cuándo ni quién lo compró, pero en algún momento fue vendido a la Academia Babilonia de Artes Mágicas y Militares. Desde ese momento, su vida no había dejado de volverse más y más miserable. Para empezar, tuvo la mala fortuna de ser asignado como el recadero para los estudiantes de la disciplina mágica más menospreciada en toda la Academia Babilonia, la Escuela de Necromancia. Durante unos 4 años que le parecieron eternos, Brian se dedicó a ayudar a otros sirvientes que servían a los estudiantes en sus tareas diarias. Desde acarrear agua y cortar la leña para las chimeneas hasta barrer los suelos y eliminar infestaciones de insectos que merodeaban los pasillos. Sin embargo, como esclavo, también se veía obligado a realizar tareas que los sirvientes libres se rehusaban a hacer, tales como limpiar esqueletos, retirar los cadáveres y cualquier basura nauseabunda producida tras algún accidente mágico, que no eran pocos, deshacerse de materiales peligrosos e incluso limpiar el excremento de las letrinas. Desde el inicio, la escuela de necromancia tuvo escasos sirvientes asignados, por eso la mayoría de las responsabilidades recayeron sobre los hombros del esclavo. Pero lo más desgarrador era cómo los estudiantes lo convertían en blanco de práctica para poner a prueba las habilidades de sus invocaciones. A menudo, era golpeado por esqueletos o espectros desconocidos y se convertía en el sujeto de prueba para las magias ofensivas nigrománticas, lo que en más de una ocasión resultó en heridas espantosas.
A sus amos magos jamás les importó si estaba sufriendo disentería por la asquerosa comida que le daban o si se encontraba exhausto por el agotamiento que le provocaban sus interminables tareas. Para colmo de males, los estudiantes de necromancia también lo utilizaban como su saco de golpes para desahogarse cada vez que perdían una competencia contra los estudiantes de otras facultades mágicas de la academia, aumentando aún más su sufrimiento. Solamente 2 o 3 personas trataron a Brian con amabilidad. Para el resto, un esclavo jamás sería considerado un ser humano. En lugar de eso, lo veían como si fuera un objeto de menos valor que la mayoría de la decoración de la academia. Incluso los animales de carga y hasta los perros gozaban de un estatus superior al suyo. El cobarde Brian había padecido en silencio este infierno de dolor, que dejó su cuerpo marcado por incontables cicatrices y moretones. Milagrosamente logró sobrevivir hasta la edad de 16 años, en los que solo recordaba una tortura constante. El pobre esclavo pensaba todos los días en cometer suicidio, pero era un ser tan pusilánime que ni siquiera pudo encontrar el valor para quitarse la vida. Así, soportó en silencio, sin atreverse a resistir ni a quejarse. Era como si su espíritu se hubiera desvanecido por completo bajo el peso abrumador de su sufrimiento, dejando atrás solo un cascarón vacío de lo que alguna vez fue un ser humano. Finalmente, el día anterior, una joven bruja llamada Lisa invocó un monstruo bastante débil pero increíblemente rápido, del cual Brian no pudo escapar. En ese momento, Brian estaba tan desnutrido y debilitado, tanto física como mentalmente, que la mera proximidad con la criatura oscura fue suficiente para extinguir su vida. Sus últimos pensamientos no fueron de pena por su muerte, sino un deprimente alivio al liberarse de su infeliz existencia. Así terminó la historia de Brian, después de una vida de tortura en la que se vio obligado a deshacerse cada día de los cadáveres y los huesos de esqueletos rotos. Otro esclavo terminó por arrojar su cadáver sin vida dentro de la fosa hedionda en la que tiraban los desperdicios. Allí, en la oscuridad y el olvido, encontró su descanso final, como si su vida hubiera sido tan insignificante como los desechos que lo rodeaban. Y Anso comprendía esto mejor que nadie, pues acababa de experimentar de primera mano aquel dolor interminable, tanto en su cuerpo como en su corazón. Cuando finalmente terminó de investigar los recuerdos de Brian, no pudo contener un sollozo, uno que por primera vez no estaba motivado por su propio sufrimiento. Antes del incidente con Chukan Lang, él creía que su vida había sido bastante miserable, pero al compararla con la de aquel desafortunado esclavo, se dio cuenta por primera vez de cuán ridículos eran los problemas que tan aterradores le parecieron antes de su propia muerte. Sintió aún más vergüenza por haber perdido tanto tiempo lamentándose cuando podría haber hecho cosas grandiosas. ¡Ay, Brian! ¿Cómo pudo haber existido un chico tan desafortunado como tú en este mundo tan cruel? Susurró Anso con tristeza. Brian, ¿acaso hay algo que pueda hacer por ti ahora que he ocupado tu cuerpo? Y cuando esas palabras escaparon de sus labios, Anso experimentó una sensación diferente, extraña y desconocida. Al principio, pensó que era su imaginación jugándole una mala pasada, pero pronto se dio cuenta de que algo estaba sucediendo dentro de su cuerpo. De alguna manera fue consciente de que había una misteriosa sustancia líquida fluyendo en el interior de sus venas. Era tan sutil que podría haber pasado desapercibida, pero ahora parecía reaccionar ante su angustia. Repentinamente, su cabeza fue atravesada por un dolor punzante, pero al mismo tiempo, una oleada de recuerdos completamente nuevos invadió su mente. El extraño líquido se puso a circular lentamente por todo su cuerpo mientras Anso luchaba contra el dolor, dejándose envolver por el remolino de estas nuevas memorias. Se dio cuenta de que una vasta cantidad de conocimientos desconocidos había invadido su mente, todos ellos parecían pertenecer al maldito vejestorio Chukan Lang. La información recién adquirida trataba sobre la magia demoníaca y los 9 niveles de transformación que conducían a la maestría total de este oscuro arte. Cada uno de estos niveles implicaba una metamorfosis tanto física como espiritual, llevando al mago a nuevos y peligrosos territorios de poder, pero también de corrupción. El primer escalón en este viaje era el reino sólido, donde el mago experimentaba una mejora física extraordinaria. Aquí, su cuerpo se transformaba hasta alcanzar un grado sobrehumano de fuerza y resistencia, vital para enfrentar las pruebas venideras.
Esta era la única etapa de la que tenía una comprensión clara, ya que los demás niveles permanecían difuminados en su mente, como si estuvieran ocultos detrás de un velo impenetrable. Tras el reino sólido, se encontraba el enigmático reino de los pasajes abiertos, que parecía implicar una modificación interna del cuerpo del mago. A continuación, estaba el reino del espíritu moldeado, que llevaba esta transformación un paso más allá, centrándose en la mente del mago. Sin embargo, era en el reino de los demonios verdaderos donde la auténtica transformación sobrenatural comenzaba a tomar forma. Pero después era necesario enfrentar el desafío del reino sanguinario, que lo forzaría a sumergirse en una lucha constante para desarrollar dichos cimientos. El reino carnal implicaba magia sexual, algo en lo que Anso estaba bastante interesado, pero apenas contaba con información al respecto y desconocía sus implicaciones. Los niveles más elevados de poder se alcanzaban en el reino de los 9 cambios y el reino del presagio, pero sus características permanecían envueltas en un completo misterio. Anso se encontraba incapaz de comprender estos niveles, ya que el velo que los ocultaba era demasiado denso para penetrar. Los maestros de la magia demoníaca extraían su poder directamente de sus emociones más intensas, sin importarles la moral o la ética en su búsqueda del poder absoluto. Su objetivo final era transformarse en seres comparables a los demonios de la mitología, capaces de destruir montañas con un simple gesto o forjar destinos con un pensamiento. Estas entidades personificaban la oscuridad y la corrupción, buscando siempre dominar el mundo con su poder despiadado. Su influencia se extendía como una sombra, corrompiendo todo lo que tocaban y sumiendo a aquellos que se atrevían a desafiarlos en un abismo de desesperación sin fin. Después de permanecer sentado por un largo rato, Anso se encontraba abrumado por el torrente de conocimiento que había adquirido, conocimiento que antes le habría parecido inimaginable. Estaba convencido de una cosa: algo había salido terriblemente mal durante el último hechizo que Chukan Lan había intentado realizar. Como consecuencia, el alma del anciano había desaparecido, pero había dejado en Anso una gran cantidad de conocimiento. El extraño líquido que percibía en su interior era la esencia mágica, un componente vital y el pilar fundamental para el desarrollo del poder en la magia demoníaca. Según los recuerdos de Chukan Lan, un aprendiz de la magia demoníaca requeriría al menos de 3 a 5 años de entrenamiento, junto con una serie de complejos rituales de sacrificio, para generar con éxito esta sustancia negra en su interior. A pesar de no haber realizado ningún esfuerzo consciente en este sentido, Anso se encontraba ahora con un fragmento de esencia mágica circulando en su ser. Sin embargo, por el momento, era lamentablemente insignificante, apenas más grueso que un cabello. Anso luchó por recordar los eventos de su último encuentro con Chukan Lan. Después de perder su pelea, aquel viejo maldito intentó desesperadamente salvarse de la muerte transfiriendo su alma dentro del cuerpo de Anso. Originalmente, el plan era aniquilar el alma de Anso para reemplazarla con la de Chukan Lan. Sin embargo, algún imprevisto interrumpió el ritual en el momento crítico. Como consecuencia, en lugar de tomar posesión total del cuerpo de Anso, solo una porción del espíritu de Chukan Lan, portadora de sus conocimientos y recuerdos, se fusionó con él. Además de eso, Anso también tenía acceso a los recuerdos del difunto Brian. Sin embargo, estos recuerdos eran limitados, ya que el desafortunado joven era simplemente un esclavo y carecía de un profundo conocimiento del mundo en el que vivía. Con la mente acelerada, Anso comenzó a considerar las opciones que se le presentaban. El verdadero Brian había dejado este mundo, dejando a Anso atrapado en su cuerpo. La buena noticia era que, gracias a eso, tenía una oportunidad de continuar viviendo. El problema era que sus heridas eran graves, y no estaba claro cuánto tiempo podría mantener esta nueva vida en esas condiciones. Además, incluso si lograba recuperarse, aún tendría que enfrentarse al hecho de que estaba atrapado en el cuerpo de un esclavo legalmente perteneciente a la escuela necromántica. Si intentaba escapar y lo capturaban, algo que probablemente sucedería, sería afortunado si solo lo ejecutaban. El Imperio Itálico castigaba a los esclavos fugitivos con métodos extremadamente crueles y brutales, que incluían desde la amputación de partes del cuerpo hasta el marcado con hierros candentes. Incluso si de algún modo lograra evadir a sus amos magos,
pronto moriría de hambre, ya que no tenía ni una miserable moneda de cobre o un refugio donde ocultarse. Por lo tanto, escapar quedaba completamente descartado por el momento. Después de una cuidadosa reflexión, llegó a la conclusión de que su mejor alternativa era regresar a la academia y rogar a los dioses por encontrar la ayuda de alguna alma bondadosa que pudiera sanar sus heridas, aunque fuese solo para evitar el costo de adquirir un esclavo de reemplazo. Solo de esta manera tendría alguna esperanza de sobrevivir. Para eso, era imperativo que nadie descubriese algún problema con él o con su forma de comportarse. Debía adoptar el rol del esclavo pusilánime, algo que se ajustaba perfectamente a su naturaleza. Pues Ansuo siempre había sido una persona dócil que se conformaba con obedecer al partido y rumiar su descontento en su interior. Ahora solamente tenía que repetir la misma fórmula para mantenerse vivo. Sea pues, entonces por el momento supongo que me tocará ser Brian. 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 Muy bien, lo tengo grabado. A partir de ahora me llamo Brian. Ansuo, ahora llamado Brian, sentía que cada articulación le dolía al menor movimiento. El dolor se disparó furiosamente a través de su cuerpo cuando intentó ponerse de pie, por lo que se sentó apresuradamente después de soltar un «aún». Y mierda. Poco a poco. Paso a pasito. A pesar de todos sus esfuerzos, el cuerpo de Brian apenas le respondía y el dolor era insoportable, por lo que acabó desplomándose en el suelo al intentar dar un primer paso. Sus lesiones ya eran graves y empeoraron cuando sufrió los primeros ataques de dolor, provocando que comenzara a sangrar. Lo más terrible era que se encontraba en las profundidades de una grieta que necesitaba escalar para poder salir de ahí. Y en esas condiciones, en las que no podía dar ni un paso, tal hazaña parecía imposible. ¿Me voy a volver a morir? Brian estaba al borde de caer en la más profunda desesperación cuando recordó la sustancia oscura que fluía en su interior, así como las características del reino sólido, el primer nivel de la magia demoníaca, que se centraba en el fortalecimiento del cuerpo. Quizá, solo quizá, podría usar este poder para salir de aquella terrible situación. ¿Debería intentarlo?, pensó Brian, asustado. Según los recuerdos que tenía en su memoria, los magos demoníacos eran básicamente unos monstruos despiadados, y lo mejor que podría sucederle al mundo era que todos ellos murieran. No quería ni imaginar las consecuencias que podría sufrir si trataba de utilizar alguno de sus poderes. Sin embargo, también era cierto que estos individuos eran bastante poderosos. Algunos incluso eran capaces de viajar a otros lugares en un instante o de mover continentes y dar nueva forma a los océanos. Por supuesto que Brian no sentía ningún tipo de aprecio o gratitud hacia Chu Canlan. De hecho, en su mente ya lo había etiquetado como la causa principal, o al menos circunstancial, de cualquier mal que pudiera sucederle en el futuro por haberlo secuestrado, intentado matar y luego enviarlo a este lugar. Sin embargo, tenía que reconocer que era bastante poderoso, tanto como para desatar un combate de proporciones épicas en la luna, como los dioses de la mitología. Aunque una parte de él seguía considerando que el viejo Chu Canlan debía de estar mentalmente perturbado, Brian reconocía que la información de sus recuerdos era algo que aquel anciano consideraba cierto. De cualquier modo no tengo otra opción. Se dijo resignado, me voy a morir de nuevo si no intento algo. Pensando que no tenía nada que perder, Brian se sumergió en los recuerdos del viejo en busca de las instrucciones para desarrollar esa magia maligna. Su mayor interés en ese momento era dar los primeros pasos hacia el reino sólido y así reparar el destrozado cuerpo en el que se encontraba. Poco a poco, Brian fue descifrando los complejos encantamientos necesarios para controlar el débil fragmento de esencia mágica que poseía. A medida que se concentraba y aplicaba los principios del reino sólido, el extraño líquido que inicialmente fluía en su interior de forma caótica comenzó a obedecer sus deseos y moverse según su voluntad. Secretamente complacido, Brian por fin comenzó a pensar que los recuerdos del viejo podían llegar a serle de mucha utilidad. Y decidió continuar meditando hasta que finalmente logró acelerar el flujo de la esencia mágica a través de sus venas, debajo de su piel, entre sus músculos, huesos y articulaciones. Descubrió que cada vez que la sustancia negra recorría sus heridas, el dolor disminuía y los daños se reparaban gradualmente. Así,
Paso tras paso, la esencia mágica trabajaba en la restauración de su cuerpo. Brian detuvo su meditación solo cuando el rugido de su hambriento estómago se volvió insoportable. No tenía idea de cuánto tiempo había transcurrido, pero ya podía notar una notable mejora en las lesiones de su cuerpo y también recuperó un poco de la fuerza en sus extremidades. Resultaba sorprendente que tuviese tan buenos resultados en su primer intento y se sentía bastante impresionado por el poder de la esencia mágica. Después de confirmar su progreso, Brian no pudo evitar preguntarse cuántos años habría dedicado Chukanlan al estudio de las artes arcanas para adquirir esos poderes. Por lo menos, ya no le sorprendía tanto que el anciano hubiera podido viajar hasta la luna con tanta facilidad. Solo ahora empezaba a hacerse una idea aproximada del poder que había poseído ese maldito viejo en vida. Mientras se tomaba un breve descanso del entrenamiento, Brian percibió algo inusual. El fragmento de la sustancia negra, que inicialmente era diminuto, ahora había aumentado ligeramente en tamaño. Además, fluía por su cuerpo con mayor facilidad, hasta el punto de que ya no lo sentía tan claramente como al principio. El principal objetivo de los magos que se adentraban en el reino sólido era incrementar progresivamente la cantidad de esencia mágica en sus cuerpos. Esta esencia, a su vez, fortalecería de manera proporcional todo el físico del mago, desde los músculos hasta los órganos internos y los huesos. Lo intrigante era que el cuerpo del mago y la esencia mágica se mejoraban mutuamente. Aunque inicialmente parecía que la sustancia negra curaba las heridas al tocarlas, en realidad realizaba ajustes menores en el físico del mago. Este proceso implicaba un ligero consumo de masa corporal, lo que resultaba en un aumento gradual de la cantidad de esencia. Este proceso de regenerar las heridas permitía que el aprendiz de magia demoníaca obtuviese una fuerza y resistencia sobrehumanas, sin las cuales sería imposible sobrevivir a los niveles superiores. Debido a esto, nunca faltaban algunos fanáticos entusiastas que, en lugar de seguir las normas establecidas y desarrollar su físico gradualmente, preferían acelerar el proceso lastimándose a sí mismos voluntariamente. Curiosamente, este entrenamiento extremo y doloroso solía producir los mejores resultados. Cuando comprendió esto, Brian no pudo evitar hacer una mueca mientras pensaba irónicamente, genial, la única magia que puedo utilizar fue desarrollada por un montón de locos adictos al dolor. Bueno, dado que este cuerpo siempre ha tenido que pasar por experiencias similares a la tortura, tal vez mi progreso en el reino sólido será más rápido cuando regrese a la academia. Esta es una desagradable ventaja de haberme apoderado del cuerpo de un esclavo. Luego de esta reflexión algo despectiva, Brian decidió que era hora de abandonar el desagradable lugar en el que se encontraba. Hasta ese momento, había soportado tal cantidad de dolor que cada movimiento se convertía en un verdadero tormento. Sin embargo, ahora se sentía considerablemente mejor y no podía tolerar permanecer ni un minuto más en medio del repulsivo hedor que emanaba de la fosa. De acuerdo con los recuerdos del difunto esclavo, Brian se encontraba en una especie de caverna, al final de la cual se hallaba una gran fosa natural. En su interior, los magos habían arrojado una sustancia que descomponía rápidamente los elementos orgánicos, y por eso se convirtió en el lugar donde se arrojaba la basura. Al ponerse de pie, Brian todavía sintió dolor en cada parte de su cuerpo, desde el centro de sus huesos hasta la última de las cicatrices en su piel. 6 años de tormento habían dejado huella en el cuerpo de aquel esclavo miserable, sumado a una pobre dieta que lo hizo desarrollar un físico desnutrido, delgado y apenas alcanzando 1,50 m de altura. Con un esfuerzo agónico, Brian se arrastró entre los montones de desechos que cubrían el suelo fangoso, luchando contra la pesadez de su cuerpo debilitado. Sus articulaciones crujían, sus músculos protestaban, pero aún así perseveró. Tras una interminable lucha y varias caídas, por fin consiguió emerger de la fosa y se arrastró hasta la entrada de la cueva con el último vestigio de fuerza que le quedaba. Así fue como por primera vez contempló el primer paisaje de aquel misterioso nuevo mundo, iluminado por la luz de la luna que en aquel momento triunfaba en las nubes. Frente a sus ojos se extendía un sendero rocoso que descendía hacia un terreno llano, donde se alineaban hileras de tumbas. Era un cementerio antiguo, anterior incluso a la misma edificación de la academia. Parecía haber sido utilizado en algún momento, pero luego fue abandonado, dejando fosas vacías y sectores sin terminar.
A pesar de su incompletitud, el lugar destilaba un aura sombría, capaz de helar la sangre de cualquiera que lo contemplara. Sin embargo, Brian estaba demasiado aliviado de poder respirar aire limpio nuevamente y ver el cielo descubierto como para deprimirse. Incluso sintió que su corazón se inundaba de una fuerte alegría por estar vivo, a pesar de las terribles circunstancias que lo rodeaban. Además, a la distancia, podía ver las luces en las ventanas de un enorme palacio, que según los recuerdos de Brian era la propia Academia Babilonia. La esencia mágica fluía a través de su ser, sin necesitar dirección, reparando lentamente el daño en su cuerpo de manera automática. Con un destello de optimismo, Brian reflexionó: ahora tengo este poder de curación. Solo necesito llegar a la academia y someterme ante mis amos para asegurar mi supervivencia. Puedo hacerlo. Es lo que he hecho toda mi vida, puedo hacerlo una vez más. Sin querer, Chukanlan le había dejado sus artes mágicas secretas que podrían resultarle de mucha utilidad y que lo ayudarían a lograr metas u objetivos que nunca se habría atrevido a soñar antes. Sin embargo, ignoraba por completo el oscuro secreto oculto en la esencia mágica que ahora fluía en su interior. Esta esencia, lejos de ser benigna, era en realidad una semilla de corrupción que, mientras fortalecía su cuerpo, también ejercía un influjo sutil pero peligroso sobre su mente. Antes de llegar a este mundo, Ansuo ya había albergado entre sus muchos anhelos una buena cantidad de malos deseos y pensamientos que eran resultado de toda una vida de frustración. Pero nunca se había atrevido a ponerlos en práctica. Ahora, esta semilla intentaría aprovechar precisamente esa debilidad en su alma para llevarlo a su perdición. Si Brian no era cuidadoso, terminaría convirtiéndose en una calamidad tanto para él como para todos los que lo rodeaban, un auténtico monstruo condenado por toda la eternidad. Capítulo 2. Renacer en la desesperación. La Academia Babilonia de Artes Mágicas y Militares se erguía majestuosa en el corazón de la capital imperial, ocupando uno de los terrenos privados más extensos, rivalizando en amplitud con el mismísimo Palacio Imperial y sus exuberantes jardines. Ni siquiera la sede sagrada donde vivía el pontífice máximo era tan grande. Pero esta institución recibió este privilegio debido a su prestigiosa reputación como uno de los centros del saber más importantes en todos los países del mundo. Debido a este renombre, las familias más distinguidas, tanto de la nobleza como de los plebeyos adinerados, enviaban a sus hijos desde todos los rincones del imperio para formarse en la Academia Babilonia si demostraban poseer el raro talento para la magia o el poder interno conocido como aura de batalla. Para la instrucción en las artes mágicas, la Academia disponía de diversas facultades especializadas: luz, oscuridad, fuego, agua, viento, tierra, trueno, alquimia y espacio. Cada facultad constaba de su propio conjunto de edificios independientes, equipados con aulas, bibliotecas, laboratorios, campos de entrenamiento y zonas residenciales donde los alumnos vivían durante su formación. Juntas, estas facultades formaban un complejo educativo tan vasto y autosuficiente que se asemejaba a una pequeña ciudad dentro de la gran metrópoli imperial. La Academia Babilonia de Artes Mágicas y Militares no aceptaba a cualquiera. Solo los mejores eran admitidos tras un riguroso proceso de selección, que muchas veces requería de una recomendación personal. La admisión no solo requería un talento excepcional, sino también una considerable inversión económica, lo que la hacía accesible principalmente a las familias más ricas y poderosas del imperio. Las disciplinas más populares, como la magia de fuego y magia de la luz, tenían una demanda especialmente alta, y solo los estudiantes más destacados lograban obtener un lugar en estas facultades. Aquellos que no podían cumplir con los exigentes requisitos se veían obligados a conformarse con asistir a una facultad menos popular, a pesar de sus aspiraciones iniciales. Esta competencia feroz y la exigencia académica aseguraban que solo los más capaces se formaran en las prestigiosas aulas de la Academia Babilonia. Afortunadamente, la cueva y las montañas donde Brian despertó se encontraban dentro de los terrenos de la Academia Babilonia de Artes Mágicas y Militares. Además, el cuerpo que ahora ocupaba había sido registrado como propiedad de la institución, un detalle crucial que resultó ser una bendición inesperada. De otro modo, su presencia no autorizada podría haber activado alguna de las poderosas defensas mágicas que mantenían a salvo la institución de intrusos. Estas barreras,
diseñadas para repeler cualquier amenaza, habrían reaccionado inmediatamente ante un desconocido y quizá lo hubiesen matado en el acto. Desafortunadamente para Brian, ahí terminaban las buenas noticias. El dueño original de su cuerpo era un esclavo al servicio de la escuela necromántica, una subcategoría dentro de la Facultad de Magia Oscura. En sus inicios, esta disciplina había sido una facultad con pleno derecho, pero su constante decadencia a lo largo de varios siglos le hizo perder prestigio hasta que se vieron reducidos a una mera sombra de su antigua gloria. Además, los jóvenes necromantes trabajaban con esqueletos, zombis y otras clases de no muertos, las cuales eran criaturas poco agradables a la vista. Por estos motivos, la escuela necromántica se convirtió en la más impopular, atrayendo a aquellos que no podían permitirse algo mejor y siendo objeto de burla para los estudiantes de disciplinas más prestigiosas. Brian ahora se encontraba en una posición desfavorable, tanto por su estatus como por la naturaleza decadente de la escuela a la que estaba vinculado. El desafortunado esclavo sirvió durante años en la escuela mágica más débil y despreciada, realizando tareas miserables como extraer los órganos de cientos de animales muertos para experimentos, deshacerse de desechos venenosos y desinfectar todas las aulas con azufre. Además, cumplía con sus labores diarias como esclavo, limpiando orinales, pasillos, esculturas y realizando cualquier tarea que sus amos magos le exigieran, incluso aquellas que los sirvientes contratados se negaban a hacer. Se podrían escribir varios libros con la cantidad de miradas despectivas y actos de desprecio que soportó a lo largo de su vida. Cada día era un infierno para él. Brian avanzaba a través del antiguo cementerio. Sus pasos eran inseguros debido a que sus extremidades todavía se sentían débiles y atrofiadas, pero continuó avanzando porque, a lo lejos, las luces de la Academia Babilonia brillaban como un faro de esperanza, prometiéndole refugio del inclemente frío, quizás unos trozos de pan mohoso y un poco de descanso antes de enfrentar sus labores. Todo lo que debía hacer en cuanto llegase era inclinar la cabeza, mostrarse sumiso y aceptar cualquier tipo de reglas, violencia e improperios que su condición dictara. No era tan diferente de lo que había hecho en su mundo durante toda su vida. Solo debía renunciar a su libertad y tendría una existencia mejor que la de aquellos desdichados que morían de hambre en las calles. En China, las hambrunas eran sufrimientos ocultados cuidadosamente por el gobierno, que controlaba toda la información de los medios, tanto nacionales como internacionales. Pero Brian había visto con sus propios ojos cómo era morir de hambre y era un destino que no le deseaba a nadie, cuerpos marchitos, la piel estirada como pergamino sobre huesos prominentes, ojos hundidos en cavidades oscuras y vacías, respiraciones entrecortadas y débiles, casi inaudibles. Los labios agrietados y partidos intentaban formar palabras, pero solo emitían gemidos guturales. Las extremidades flácidas y torpes, incapaces de sostener el peso del propio cuerpo, parecían marionetas rotas abandonadas en el suelo. Cada movimiento era un doloroso recordatorio de la lucha fútil por sobrevivir, mientras la vida se extinguía lentamente, devorada por la implacable inanición. Finalmente, la lengua se resecaba por completo hasta el punto de partirse, la mucosa estomacal desaparecía y los propios jugos gástricos de la persona comenzaban a deshacerla desde adentro. Lo peor de todo era que el cuerpo seguía tratando de sobrevivir, preservando el cerebro tanto como fuera posible. Así, el desdichado que moría de hambre estaba consciente durante todo el proceso. Sí, cualquier cosa es preferible a eso, se dijo Brian con una sonrisa triste mientras avanzaba cada vez más seguro. Pero entonces comenzó a sentir algo extraño y un malestar comenzó a crecer en su interior con cada paso que daba. Al principio, no era un dolor físico, así que lo ignoró. Pero eventualmente comenzó a tener una sensación de tener un nudo apretado en el estómago y también tenía problemas para respirar. Su corazón latía con fuerza, exigiendo más oxígeno para sus órganos. Su visión comenzó a volverse nebulosa por momentos. Al mismo tiempo, una fuerte oleada de miedo o ansiedad comenzaron a embargarlo. Brian se detuvo un momento frente a unas escaleras que ascendían por una pendiente pronunciada. El cementerio se encontraba al pie de un acantilado y ahora debía subir. Mientras ascendía, sus rodillas protestaban. Pero el ataque de pánico se volvió mucho peor, hasta el punto en que ni siquiera notaba los otros dolores.
Finalmente, se detuvo a medio camino e intentó usar la esencia mágica para curar lo que estuviera mal en su cuerpo. Sin embargo, aunque la sustancia negra comenzó a circular por sus órganos afectados, esta vez no pudo aliviar su malestar. ¿Me voy a morir otra vez?, pensó desesperanzado, incapaz de comprender lo que sucedía. Entonces alzó los ojos al cielo, donde la luna brillaba en lo alto rodeada por su corte de estrellas, y exclamó: ¿A los cielos les gusta verme tan miserable? ¿Es mi infelicidad divertida? Porque si no lo es, entonces, por favor, díganme qué delito cometí contra los dioses el día en que nací. ¿Por qué me tratan así? Brian estaba a punto de aumentar la severidad de sus reclamos hasta el punto de maldecir, pero sintió miedo de ofender a las deidades justo cuando la muerte se cernía sobre él. De modo que moderó su tono antes de continuar, mientras luchaba por arrastrarse escaleras arriba. Es cierto que he sido un maldito pecador, un hijo desobediente, un hermano. Su voz tembló al recordar lo que más deseaba olvidar, pero se obligó a continuar: traidor. Sí, les he dado suficiente causa para merecer la justicia y el rigor divino. Pero aún así. Brian dejó de hablar porque no estaba seguro de qué palabras podía usar para justificar que merecía otra oportunidad. Mientras tanto, continuó arrastrándose hasta llegar al alto del acantilado, donde encontró un sendero que serpenteaba entre lo que parecía un pequeño bosque. Aunque no era tan aterrador como caminar entre las tumbas, los sonidos de las ramas sacudidas por el viento resultaban desconcertantes. Sin embargo, ese era el camino que debía recorrer para volver, según las memorias del esclavo. Luego de levantarse con dificultad y tomar una respiración profunda, Brian comenzó a caminar con dificultad en la total oscuridad, desviándose hacia el borde y tropezando con una raíz. Por un segundo, creyó ver una luz brillante y, antes de darse cuenta, estaba tendido en el suelo. Las hojas caían suavemente sobre su rostro, desprendiéndose de las ramas y flotando en el aire, sin ataduras ni cadenas. El viento, suave y constante, acariciaba su piel, como si quisiese susurrarle secretos de mundos más allá de aquel bosque. A través de las aberturas en la copa del árbol, alcanzó a distinguir algunas estrellas, puntos de luz titilantes en la vastedad del cielo, parecían prometerle un escape, una ruta hacia lo desconocido. En ese momento, Brian sintió que las hojas, el viento y las estrellas eran símbolos de algo más profundo: la libertad. Las hojas, al caer, le recordaban que para otros era posible soltar sus propias cargas y dejar atrás su pasado. El viento, al rozar su piel, le susurraba que había caminos alternativos, direcciones que otros tomarían. Y las estrellas, misteriosas y lejanas, ofrecían esperanza a quienes imaginaban romper las últimas fronteras. ¿Por qué solo yo no tengo libertad?, se preguntó Brian entristecido, permaneciendo echado en el suelo. Como no pudo llegar a una conclusión, volvió a cuestionar a los dioses. Solo respóndanme esto. Dejando a un lado los crímenes que cometí en mi vida, ¿cómo he ofendido a los cielos para que se me niegue la misma oportunidad de ser libre que tantos otros tienen? ¿No han pecado los demás? ¿Por qué solo yo? Una de las cosas más difíciles de cambiar es el hábito. En su vida anterior, Ansu había vivido como un prisionero en la cárcel que su país había creado para su pueblo. Sin embargo, no estaba solo en esta situación. La diferencia radicaba en que, mientras otras personas se resistían y luchaban de diversas maneras para obtener al menos un poco de libertad, Ansu se conformó con sus barrotes. Con el tiempo, terminó aceptándolos e incluso se acomodó tras ellos. Luego construyó aún más muros dentro de su prisión mental, dedicándose constantemente a culpar a los demás por su desgracia. Así justificaba siempre su existencia mediocre. En su mente, toda la sociedad era responsable de sus fracasos, excepto él mismo. Ahora, renacido en el cuerpo de Brian, se encontraba nuevamente atrapado en el papel de un miserable esclavo. ¿Y qué fue lo primero que decidió instintivamente? Conformarse con sus circunstancias, seguir haciendo lo que mejor sabía, aceptar voluntariamente una vida de sometimiento a cambio de migajas. Esa era la pauta que siempre había seguido. Se sentía cómodo con esa forma de proceder.
El problema radicaba en que uno de los principales motivadores que contribuyeron a forjar la enfermiza mentalidad de Brian fue el miedo a la posibilidad de morir y experimentar sufrimiento. Sin embargo, en un breve lapso de tiempo, vivió ambas experiencias. Primero supo lo que era morir de forma impotente cuando Chu Canlan lo mató. Luego, al asimilar las vivencias del esclavo cuya existencia ahora encarnaba, sufrió un dolor mucho más intenso de lo que jamás habría imaginado. Esto sacudió los cimientos de los muros imaginarios que lo habían mantenido prisionero durante tanto tiempo, y ahora comenzaba a cuestionarlo todo. Además, el juramento que hizo justo antes de morir pesaba mucho en su interior. Si hoy logro sobrevivir, juro que lucharé para cumplir con todos mis deseos, los más sublimes y los más perversos. No volveré a dejar que nadie me desprecie y nunca permitiré que el miedo me impida actuar. En ese momento, Brian luchaba contra dos fuerzas poderosas dentro de sí mismo. Su yo habitual buscaba cualquier forma de seguridad, incluso si eso significaba conformarse con ser un sirviente de por vida. En cambio, una parte suya completamente nueva o quizá un lado suyo tan olvidado en su interior que ya no podía reconocerlo, ahora se resistiría a volver a caer en esa vida de sumisión. A veces, el conflicto mental puede manifestarse como un dolor físico. Pero, en este caso, el alma de Brian, aún inestable por su transmigración, provocaba que sus dudas internas se manifestaran en severos dolores, taquicardia y problemas respiratorios. Por eso, en cuanto comenzó a expresar las preguntas que cuestionaban su forma de proceder, incluso llegando a increpar a los cielos para obtener las respuestas, su dolor comenzó a remitir lentamente. Aunque su mente entró en un estado de confusión en el que no pensaba bien del todo lo que decía. La realidad era que el estado de servidumbre no se limitaba únicamente a él ni al pueblo chino, miles de personas, tanto en este mundo como en su tierra de origen, vivían y elegían mantener una existencia de esclavitud. Consciente o inconsciente. Y eso no tenía que ver con la voluntad de los cielos, sino más bien con la codicia y el deseo de dominación de algunos seres humanos sobre otros y la cobardía de los sometidos que se dejaban dominar. Pero, en ese momento, acostado en aquel suelo desconocido, Brian todavía pensaba que el mundo entero giraba a su alrededor. Aún no había progresado hasta el punto de entender que la libertad no es algo que se recibe por derecho, sino algo que debe ganarse. De hecho, ni siquiera comprendía la verdadera naturaleza de ser libre. Aún así, Brian estaba dando un primer paso en la dirección correcta al comenzar a hacerse preguntas. Finalmente, tras esperar un rato sin escuchar respuesta de los cielos, Brian se levantó y continuó caminando en la oscuridad, usando sus manos para orientarse en los tramos más sombríos del sendero. En cierto momento, volvió a chocar contra la maleza, provocando que un pájaro saliera volando asustado de su refugio nocturno. Brian apenas consiguió verlo por unos segundos, pero incluso a la luz de la luna, le pareció que sus plumas resplandecían como seda y exhibían múltiples colores, como un ramillete de flores. Nuevamente le pareció que aquel pájaro era una especie de burla del destino hacia su condición, así que volvió a quejarse con los cielos. Ahí está un ave que nace con nada más que el plumaje para engalanar su figura y sin ninguna otra vestimenta que la proteja del daño. Pero, aún así, puede abandonar libremente la seguridad del nido en que nace para batir sus alas y cortar el viento hacia donde sea que desee, murmuró Brian. Apretando los labios antes de alzar la mirada y cuestionar con amargura, ¿y teniendo yo más alma, tengo menos libertad? Como no obtuvo respuesta de los cielos, Brian continuó caminando para atravesar el bosque. De repente, se encontró con algo que parecía ser los restos de una columna derruida y parcialmente cubierta de vegetación. En algún momento, había sido un adorno ceremonial que marcaba el comienzo del acceso al cementerio, pero el mismo nunca llegó a ser terminado. Esta decoración quedó abandonada sin que nadie se ocupara de su cuidado. Un trozo del mármol esculpido aún conservaba parte de su hermosura original, y su superficie lustrosa reflejaba la escasa iluminación, permitiendo que Brian distinguiese el tema representado. Un alto relieve de un minotauro luchando contra un guerrero. Los recuerdos del difunto esclavo, cuyo cuerpo ahora ocupaba, le indicaron a Brian que esas criaturas consideradas mitológicas en su lugar de origen realmente existían en este mundo. Naturalmente, el Brian original no sabía mucho al respecto,
pues casi todo lo que conocía provenía de las conversaciones que escuchaba de sus amos magos, pero consiguió aprender algunas cosas. Al parecer, existía un lugar llamado Bosque Oscuro, que servía como hábitat natural para todo tipo de monstruos peligrosos y aterradores, aunque también muy valorados, especialmente para los alquimistas, ya que las partes de sus cuerpos podían usarse para crear artefactos y pociones mágicas. Así que el Minotauro realmente existe en este mundo. Solo que, en lugar de estar atrapado en un laberinto, parece que incluso una bestia como esta puede correr libremente por la espesura de algún bosque, a diferencia de mí. Pensó Brian mientras contemplaba la escultura del ser con cuerpo humanoide y cabeza de toro. No pudo evitar quejarse mientras se arrodillaba para tocar el alto relieve con sus manos, esta vez apretando los dientes para contener la furia. Nacen monstruos en este mundo, crueles y osados por naturaleza, buscando sangre bajo el impulso que dicta su salvaje naturaleza. Horror para quienes los encuentren por descuido. ¿Y yo, con mejor instinto, tengo menos libertad? Después de suspirar, Brian se levantó y continuó caminando en la oscuridad, tratando de mantenerse en el sendero. De repente, le pareció escuchar el murmullo del agua corriendo, lo que le trajo a la memoria recuerdos de su infancia, cuando su padre todavía era un pescador al servicio de otros antes de lograrse fundar su propio negocio. Después se concentró en los recuerdos del difunto esclavo y confirmó con cierto agrado que los peces también existían en este mundo, tal como en el suyo. Pero casi de inmediato, esta alegría se transformó en amargura e increpó a los cielos. Aquí hay peces que ni siquiera respiran, tan solo embarcaciones de escamas que se asoman sobre las olas. Pero pueden nadar a su antojo, midiendo la inmensidad del mar con la capacidad que les da el frío abismo. ¿Y yo, con más albedrío, tengo menos libertad? Brian avanzó unos pasos más, siguiendo el sonido del agua, pero la espesura que lo rodeaba engañó a sus sentidos y, repentinamente, perdió el equilibrio. Acto seguido se encontró a sí mismo rodando por un borde lodoso hasta quedar empapado en el agua de un arroyo. El frío le despejó un poco la mente, pero solo empeoró su mal humor, y comenzó a maldecirse a sí mismo por su propia torpeza. Luego, soltó un suspiro despectivo mientras observaba la corriente que ahora resplandecía al reflejar la luz de la luna, asemejándose a una criatura que se deslizaba entre los árboles del bosque. Aquí está un arroyo. Un simple flujo de agua. Ni siquiera es un ser vivo. Apenas parece una serpiente plateada cuando refleja la luz de los astros. Pero desde que nace serpentea entre flores y, como un músico, celebra a su paso la vida que brinda al suelo que recorre, dándole majestad mientras escapa raudamente para encontrarse con el mar. Murmuró Brian, cerrando los dedos bajo el agua, que afortunadamente no era profunda. Entonces levantó la mano mojada hacia el cielo, como queriendo mostrar ese líquido que se escapaba entre los espacios de sus dedos sin poder evitarlo, mientras gritaba con furia apenas contenida, y teniendo yo más vida. ¿Tengo menos libertad? Pero nadie respondió a su pregunta ni desafió su reclamo. De manera que Brian se levantó y cruzó el arroyo. En la otra orilla, se encontró con el camino que, después de varios minutos, finalmente lo condujo fuera del bosque. Ahora estaba en un sendero auxiliar que lo llevó hasta una pequeña puerta falsa reservada especialmente para los esclavos que volvían después de arrojar los desperdicios, la cual estaba fuera de la vista. La mayoría de los habitantes de la academia ya estaban durmiendo, pues hacía mucho que la luna había alcanzado su cenit. Como Brian estaba utilizando una ruta aislada, no se encontró con nadie en su camino. Algo que agradecía porque los recuerdos de los capataces que lo habrían castigado si lo veían deambulando por ahí eran todo menos agradables. Observó admirado la impresionante arquitectura en piedra de la Academia Babilonia. Majestuosos edificios se erguían ante él, con enormes columnas de mármol que sostenían arcos de piedra intrincadamente tallados, sobre los cuales se alzaban techos abovedados. Magníficos vitrales convertían la luz de las antorchas en un espectáculo de colores vibrantes, llenando los pasillos con un resplandor mágico. Los muros, decorados con ornamentaciones y relieves delicados, parecían contar historias de épocas pasadas. Aquel entorno era sencillamente abrumador, y Brian se sentía pequeño e insignificante ante tal grandiosidad. Los jardines,
diseñados con una precisión estricta que solo podía describirse como geométrica. Se extendían a su alrededor haciendo gala de la capacidad que los artífices de la academia tenían para domar incluso la naturaleza. Fuentes que parecían danzar al ritmo del viento, setos recortados en formas elaboradas y flores de colores imposibles creaban un paisaje de ensueño. Todo lo que veía le recordaba a las imágenes de algunos países en la antigua Europa occidental de su propio mundo, aunque llevadas a un nivel de esplendor que nunca había visto. Finalmente, tras un esfuerzo considerable, Brian logró encontrar el camino hacia la zona designada para los estudiantes de necromancia. Sin embargo, en ese momento recordó que no poseía una habitación, en su lugar, el difunto esclavo vivía en un rústico cobertizo de madera construido en el exterior, adecuado para su condición. Lo único bueno de aquel cobertizo era que, pese a ser principalmente de madera, parecía haber sido construido apropiadamente. Pero al abrir la puerta, repentinamente fue golpeado por un desagradable aroma de aire apestoso y asfixiante, como si la podredumbre misma se hubiera adueñado del lugar. Tuvo que apartarse por un momento antes de intentar entrar de nuevo, pero el interior era tan oscuro que no lograba ver nada. Tal vez debería tomar una antorcha. Pensó Brian, recordando haber visto algunas colocadas en las paredes exteriores, sostenidas por soportes metálicos. Sin embargo, negó con la cabeza, consciente de que seguramente estaría prohibido tomarlas. ¿Cómo hacía este chico para ver dentro de su habitación? Se preguntó, intrigado. Brian cerró los ojos y se concentró en los recuerdos del difunto esclavo, buscando una solución a su dilema. Las velas estaban descartadas, ya que se hacían con la carísima cera de abeja, así que estaban reservadas exclusivamente para los templos y hogares de la alta aristocracia. Había versiones más económicas hechas con sebo de animal, pero estas desprendían un olor desagradable. Esto podía solucionarse parcialmente si durante el proceso de fabricación se les añadían hierbas aromáticas para camuflar el aroma, aunque naturalmente esto las volvía más costosas. No era algo que se le daría gratuitamente. En cambio, para los más pobres, existían. Aquí está, murmuró Brian, mirando hacia abajo junto a la puerta. Una jarra de cerámica rota contenía varios palillos hechos con el núcleo de juncos que crecían cerca del arroyo, recolectados, sumergidos en agua y luego secados, antes de ser recubiertos con grasa animal. Se llamaban luz de juncia. El difunto esclavo los había hecho por sí mismo usando restos de comida que aún conservaban algo de sebo y era la forma de iluminación más barata que cualquiera podía fabricar en ese mundo. Brian tomó uno de ellos y caminó de regreso hasta la antorcha más cercana para encenderlo, pero la encontró apagada. Tengo que deshacerme de mi antigua forma de pensar. Se recordó a sí mismo. En las novelas de fantasía, películas y juegos, los ambientes medievales siempre aparecían iluminados con antorchas, como si esto fuese algo natural. Sin embargo, si realmente fuera así, todos los lugares estarían cubiertos de hollín y cenizas que tendrían que ser limpiadas constantemente. Sin mencionar el riesgo constante de incendios. Además, el fuego de las antorchas no duraría más de 15 minutos. Aunque había soportes en las paredes que tenían antorchas, estas estaban destinados a encenderse en caso de emergencia, no para arder de manera continua. Tengo que encontrar una linterna o un farol. Brian comenzó a caminar en silencio por los alrededores hasta que encontró lo que parecía un lujoso farol empotrado en la pared. El artefacto era de metal pulido, con intrincados diseños en filigrana y cristales tallados en formas geométricas que permitían la salida de la luz. Incluso este utensilio tan común era una pieza elegantemente diseñada exclusivamente para la Academia Babilonia, reflejando la opulencia de esta institución. Se acercó y examinó el farol más de cerca. El seguro que lo mantenía cerrado era un pequeño mecanismo ornamentado, y aunque parecía complejo, logró abrirlo con un leve chasquido. Al abrir la puerta del farol, se sorprendió al encontrar una pequeña roca brillante en su interior, de la cual brotaba una llama mágica dorada. La luz que emanaba de la llama era intensa y cálida, proyectando sombras danzantes a través de los cristales tallados, creando un espectáculo de luces en las paredes circundantes. Brian dudó por un momento, no sabía si usar este fuego mágico podía tener efectos inesperados.
Sin embargo, necesitaba desesperadamente una fuente de luz y no sabía cómo encender una llama sin un encendedor. Así que decidió arriesgarse y acercó la punta de su varilla para tocar la roca y encenderla. Afortunadamente, comprobó que el fuego era tan caliente como el de una vela normal, aunque su luz era mucho más intensa y estable. La luz de juncia creó una llama más fuerte de lo esperado, proporcionando una mayor iluminación, pero consumiendo rápidamente la varilla. En circunstancias normales, esto no sería un problema, pero el Brian original había fabricado estas luces con sobras, así que eran más pequeñas de lo habitual. Por eso, regresó rápidamente, temiendo que el fuego se extinguiera. De vuelta en el cobertizo, Brian pudo ver el interior por primera vez. Lo que descubrió fue aún más desolador que la fosa en la que había despertado. La estancia rebosaba de objetos, la mayoría desechos o ingredientes sobrantes de experimentos, esperando a que el esclavo los organizara y desechara. Durante el día, los estudiantes arrojaban su basura a través de una trampilla improvisada en la pared, sujetada con cuerdas, para que él la eliminara antes del amanecer. Esto no es un almacén. Es un basurero. Comprendió Brian, abriendo los ojos con sorpresa, este pobre esclavo literalmente vive en el basurero de la escuela necromántica. El almacén no era precisamente espacioso. Aparte de la basura esparcida por doquier, lo único digno de mención eran un par de canastas de mimbre destinadas al transporte de desechos. Un banquillo al que le faltaba una pata y un pequeño camastro de madera cubierto de paja. Era el único lugar donde el esclavo podía descansar, aunque siempre terminaba sepultado bajo una montaña de desperdicios al final del día, y es que los estudiantes nunca se preocupaban por dónde arrojaban su basura. Luego de finalizar sus agotadoras labores diarias, el joven esclavo siempre tenía que despejar la basura sobre su cama para poder dormir un poco. Luego, en la madrugada, debía que deshacerse de los desperdicios antes de que otro sirviente inspeccionara el almacén y lo reportase al capataz o se ganaría una cruel ronda de azotes. Cuando Brian entró en aquellos aposentos, más parecidos a una madriguera de roedores roñosos que a un espacio habitable, sus ojos se llenaron de lágrimas y sintió un profundo dolor por el desafortunado joven cuya vida ahora encarnaba. ¿Cómo había podido sobrevivir de esa manera durante años? El aire del almacén estaba tan viciado que inmediatamente sintió arcadas y habría vomitado de haber tenido algo en el estómago. El hedor era tan penetrante que prácticamente lo sentía adherirse a su piel. Dejar la puerta abierta no servía de nada, ya que el olor provenía de las montañas de porquería que diariamente eran arrojadas en el interior. En esta ocasión, había más basura de lo habitual, apilada de cualquier manera sobre la pequeña cama. Parecía que los estudiantes habían seguido arrojando sus desperdicios sin percatarse de que el esclavo estaba muerto, o quizás simplemente no les importaba. Brian intentó abrirse camino y avanzar por el almacén, pero incluso dar unos cuantos pasos resultaba una tarea ardua debido a la basura que lo cubría todo. Finalmente llegó a la cama y estuvo a punto de limpiarla, como solía hacer el difunto esclavo, pero de pronto se detuvo en seco, cerrando los puños con fuerza. Ya no me resignaré a vivir así. Cuando ese pensamiento se formó en su mente, un estallido de rabia emergió de su corazón, desterrando de su mente el derrotismo que hasta ese momento lo habían embargado. Al principio fue solo un enojo moderado, pero la esencia mágica en su interior reaccionó a su ira. Moviéndose rápidamente por todo su cuerpo y magnificando esa emoción hasta que sintió como si un volcán estallase en lo profundo de su ser, queriendo arrojar pedazos de su corazón desde el pecho. Finalmente, Brian proclamó ferozmente: las aves en el cielo, las bestias en la tierra y los peces en el agua poseen destinos más decentes que este. Y siendo yo un hijo del género humano, ¿tengo menos dignidad? Ya no pienso resignarme más. No toleraré esto. Brian, oh pobre Brian. Se te negó un lugar para reposar, se te negó cualquier forma de aprecio. Ni siquiera tuviste un simple entierro, el más elemental de los privilegios de un ser humano. ¿Qué ley, justicia o razón pudieron tener estos desalmados magos para permitir esto? Pero es gracias a tu cuerpo que puedo vivir nuevamente. Es gracias a tu muerte que tengo otra oportunidad de reconstruir mi destino. Así que lo primero que haré en este mundo será honrar tu memoria castigando, aunque sea un poco, a quien te mató.
En su estado actual, Brian no podía darse cuenta de cuán anormal era su comportamiento. El Ansu original apenas se atrevía a rumiar pensamientos negativos, careciendo del coraje necesario para llevarlos a cabo. Su personalidad solía ser pusilánime y nunca se habría arriesgado a hacer algo tan peligroso por un impulso repentino, sin importar cuántas razones tuviera. Y menos aún pensaría en hacerlo por el bien de otra persona. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, dejó de pensar solamente en sí mismo y enfocó toda su indignación en el triste destino de alguien más, aquel difunto esclavo en cuyo cuerpo ahora habitaba su alma. Al mismo tiempo, sin que se diese cuenta, la esencia mágica en su interior transformaba sutilmente aquel sentimiento noble que lo impulsaba a buscar justicia, desviándolo sutilmente y pervirtiéndolo, para que se convirtiese en un deseo de venganza. Brian salió rápidamente del almacén y se dirigió hacia las habitaciones femeninas. En el silencio de la noche avanzó con sigilo hasta los dormitorios. El desdichado esclavo había limpiado a menudo en esos edificios, así que conocía bien la zona. Por supuesto, también sabía dónde vivía Lisa, la maga responsable de asesinar al Brian original. La escuela necromántica tenía muchos menos estudiantes que las otras disciplinas, por lo que cada uno tenía una habitación propia, espaciosa y equipada con todo lo necesario para cubrir sus necesidades diarias. Un verdadero paraíso en comparación con el cuchitril donde Brian vivía. Lisa se alojaba en el segundo piso, y Brian no podía entrar en el edificio por la noche. Afortunadamente, existía un árbol particularmente grande que crecía cerca de su ventana. Brian se pegó al tronco y comenzó a escalar usando las ramas para apoyarse como un mono flaco, hasta que llegó a un punto en el que podía mirar por la ventana si se estiraba al máximo. Cuando Brian vio que la ventana estaba abierta, experimentó una euforia desconocida hasta entonces, la emoción de tener la suerte de su lado para una venganza. Se levantó y se asomó. Entonces vio, para gran sorpresa suya, que la joven bruja había decorado su habitación con colores pastel que creaban un ambiente encantador. Por todas partes se veían peluches mullidos y adorables, formando montañitas sobre las alfombras o hileras en los muebles. Su nariz también captó un ligero aroma perfumado al que su cuerpo actual no estaba acostumbrado. Todo esto lo desconcertó y descarriló sus intenciones por un momento. No había previsto que Lisa, conocida por su carácter áspero y colérico, pudiera decorar su habitación de un modo tan femenino. Al mirar más de cerca, notó unas cortinas de tela rosa en una esquina de la habitación, probablemente un dosel para su cama. Concéntrate, Brian. Estás aquí para hacer justicia por Brian, por él, por mi otro yo antes de. Como sea, concéntrate. Se dijo a sí mismo, forzándose a continuar. Sabiendo que no podía esperar un resultado positivo en una pelea directa contra una maga, Brian tenía un plan improvisado. Sacó una pequeña botella con la tapa rota de su bolsa, que contenía restos de sangre usada en experimentos, y rápidamente la aplicó alrededor de los bordes de sus ojos y su boca. Después, se sacudió el mugriento cabello negro para desordenarlo lo más posible. Tras estos preparativos, sacó un fragmento roto de algún espejo que el difunto esclavo había recogido de entre la basura. Al contemplar su reflejo, vio una cara aterradora, cubierta de manchas de sangre, que le devolvía la mirada. Ya que no puedo vencer a esta pequeña pendeja, al menos haré que se cague de miedo. Así aprenderá la lección. Brian se reía maliciosamente, bastante satisfecho con su apariencia actual. Una vez listo, se trepó sobre una rama y comenzó a balancearse cerca de la ventana de Lisa, moviéndose adelante y atrás de forma constante. Extendió su mano desnutrida para dar unos golpecitos en el borde de la ventana. La joven maga se encontraba profundamente dormida, pero los extraños sonidos terminaron por despertarla. Se levantó medio inconsciente, abrió las cortinas de tela rosa y salió de la cama, todavía descalza. Sus pequeños pies, blancos como la porcelana, caminaban despacio sobre una alfombra de piel de animal. Bajo los suaves rayos de la luna, sus dedos parecían increíblemente adorables. Lisa era un poco más joven que el difunto esclavo y la hija de una casa noble. Brian no pudo dejar de notar que, a pesar de haber asesinado al dueño original de su cuerpo, se trataba de una joven extremadamente hermosa.
Tenía un rostro encantador adornado con una larga y sedosa cabellera rubia. Con una altura de 162 centímetros, era un poco más alta que él. Sus cejas delicadamente arqueadas, su nariz elegante y sus seductores labios rojos completaban un cuadro de belleza impresionante. Vestida con un adorable pijama, Lisa no parecía tan aterradora como el difunto esclavo siempre la había percibido, aunque eso podría deberse a que seguía medio dormida. Después de salir de la cama, la joven miró instintivamente hacia la fuente del sonido. Entonces vio un rostro familiar cubierto de sangre que la contemplaba con una mirada vacía y sin señales de vida. Trozos gruesos del nauseabundo líquido rojo, ahora medio seco, se desparramaban por sus ojos y nariz. Un cuerpo desnutrido se balanceaba de un lado a otro en la ventana. ¡Ah! Su grito de espanto resonó por los pasillos del dormitorio de las mujeres. En su interior, Brian sonreía maliciosamente mientras pensaba, esta vez voy a asustarte hasta que te desmayes o tal vez hasta que te mueras de miedo. Su expresión se volvía cada vez más escalofriante a medida que esos crueles pensamientos crecían en su mente. Después de un rato mirando fijamente hacia la ventana, decidió completar el acto poniendo los ojos en blanco y se balanceó con más fuerza. Con los ojos volteados hacia arriba, ya no podía ver claramente a Lisa. Sin embargo, el cuarto había quedado en silencio después del grito inicial y continuaba así a pesar del cambio en su expresión. Probablemente esta maldita bruja se ha desmayado, pensó Brian. Entonces, sus oídos comenzaron a captar los sonidos de gritos asustados junto con las palabrotas de otras estudiantes de la escuela nigromántica que se habían despertado por el escándalo y comenzaban a salir de sus habitaciones. Mejor lo dejo mientras pueda, de lo contrario, podría sufrir un mundo de dolor si llegan a atraparme. Justo cuando empezaba a revertir la posición de sus ojos, un dolor increíble se extendió por su cara desde el puente de su nariz. Inmediatamente después, otro dolor intenso lo sorprendió en la parte superior de la cabeza, y no pudo evitar caerse del árbol. El impacto contra el suelo fue tan fuerte que le hizo perder el aire y el sentido por un buen rato. Pero cuando se despertó, deseó no haberlo hecho, pues sentía como las heridas de su cuerpo, que hacía muy poco acababan de sanar, ahora volvían a abrirse. Poco tiempo después, una lluvia de patadas y puñetazos sin misericordias cayó sobre él, mientras una voz le gritaba con furia. «Maldito esclavo, parece que finalmente desarrollaste algo de valor. Pero parece que el cerebro se te pudrió. Soy una necromante, idiota. Me paso todos los días estudiando esqueletos y cadáveres. ¿De verdad fuiste tan estúpido como para pensar que podías asustarme fingiendo ser un fantasma? Parece que tengo que recordarte quién soy. ¿Creíste que un estudiante genio como yo sería incapaz de diferenciar un cuerpo con alma de un no muerto? Respóndeme, bastardo». Aunque la paliza le dolía, lo que más le molestaba a Brian en ese momento era su amor propio. Aparentemente, el tonto esclavo que pasó años como recadero en la escuela de necromancia nunca se molestó en averiguar algunos detalles sobre las actividades de sus amos magos. En esta primera ocasión en la que reunía su coraje para hacer algo atrevido, había terminado haciendo el ridículo, malherido y, para mayor humillación, ahora estaba recibiendo una paliza por parte de una chica. ¿La necromancia puede determinar la naturaleza de los espíritus? Entonces definitivamente no puede ser subestimada. Parece que tengo mucho que aprender si voy a sobrevivir en este mundo, de lo contrario, podría terminar perdiendo mi nueva vida antes de empezarla. Mientras Lisa se desahogaba dándole más patadas, Brian continuaba pensando a toda velocidad mientras trataba de sobreponerse al dolor. La magia maligna que Chucanlan había dominado contenía la palabra demonio en su nombre, mientras que la necromancia tampoco sonaba como una magia muy benévola. ¿Qué pasaría si se entrenaba en ambas disciplinas al mismo tiempo? ¿Habría conflicto entre las dos magias o se harían más fuertes juntas?